La pantalla de la ecografía parpadeó. El doctor Calderón giró la silla para que pudiera verla, como si quisiera que aceptara un mandato sin deliberación. «Toda la familia debe saber esto», dijo, señalando la imagen en la pantalla. Ordenó que mi hijo pidiera el divorcio. Yo estaba sentado, sin palabras. El latido del monitor marcaba el tiempo, constante y helado. La sala tenía el murmullo habitual, un café rancio en la bandeja, la conversación a medias de las enfermeras, el eco del motor de la máquina. El médico no explicó su razonamiento con claridad. Evitó las preguntas, dejó flotar la idea de que había una verdad médica que merecía permanecer oculta hasta que alguien la hiciera visible. Yo pregunté por qué debía actuarse así. Él respondió con evasivas, como si el razonamiento fuera un secreto profesional que no debía traspasar los límites del consultorio. La duda se instaló en mi cabeza y se volvió un peso en el estómago. Un auxiliar se movió rápido y, sin que yo lo pidiera, guardó la ecografía en un sobre sellado. El médico comentó que la voz de la verdad llegaría tarde si no actuaban de inmediato. La sala quedó más fría y el zumbido de la máquina pareció amplificar mi inquietud. En la pantalla, la imagen de la ecografía permanecía, pero el detalle clave quedó oculto por el sobre sellado. Sobre la mesa, al lado del monitor, quedó el sobre y su firma autentificada. Un detalle que nadie anotó en la conversación, pero que para mí ya tenía un peso. Esa documentación no iba a ser compartida sin resistencia. Regresé a casa con la cabeza llena de preguntas y las manos temblorosas. En cuanto puse el pie en el recibidor, abrí mi correo y llamé a Camilo, el abogado. Quería entender mis derechos, saber qué podía exigir y qué no. Escribí la consulta. Necesito revisar permisos y expedientes médicos. Camilo prometió revisar registros y auditorías, y me dejó claro que haría falta paciencia. Ya había recibido, entre otros archivos, un recibo de cita y una solicitud de consulta. Guardé el recibo en la carpeta de citas y, antes de acostarme, guardé el archivo de la consulta en mi equipo. El peso de la decisión no se disuelve con palabras, se transforma en una acción concreta. Ese final de día dejó claro que la ruta no sería simple. En casa, apreté el sobre sellado entre mis dedos y pensé en la posibilidad de abrirlo solo ante una necesidad real de justicia, no de venganza. El recibo de la cita con el abogado quedó doblado en mi cartera, listo para cuando hiciera falta. Guardé también la nota de la consulta electrónica y el archivo que lo acompañaba. No había marcha atrás. El paso siguiente sería enfrentar la veracidad de aquello que llamaban verdad clínica y decidir qué hacer con la información que ya tenía en mis manos. El primer paso de la verdad exige un precio que nadie quiere pagar. En ese instante, llamé a Camilo para revisar permisos y archivos médicos. La voz al otro lado fue firme, sin rodeos. Él sabía que la verdad no podía esperar. Me aseguró que revisaría expedientes y auditorías y que me enviaría la solicitud de examen médico en formato PDF y un breve mensaje de traslado para dejar constancia de la consulta. Al colgar, la pantalla de mi teléfono mostraba 2 archivos recién guardados: solicitud examen médico 02.pdf y mensaje no traslado camilo.txt. No eran pruebas concluyentes por sí solas, pero ya tenían el peso de la verificación formal. El sobre de la ecografía seguía en el escritorio, pero ahora la fuerza real de la investigación sería la legitimidad de los papeles, no la intuición. Esa legitimidad podía convertir mi duda en ruta de acción o en una trampa legal que nos dejara a la deriva. Más tarde, en la clínica, pedí ver el archivo digital de la ecografía. El personal dudó. La política de confidencialidad parecía un muro, pero me acompañaron a un área restringida, como si custodiara un tesoro que no debía salir a la luz. Abrí la carpeta compartida y el monitor mostró la cabecera del expediente. Los sellos de tiempo parecían apagados y la hora de la toma no coincidía con la marca de la consulta. En la mesa, el log de presencia de entrada quedó abierto. Registro, presencia, entrada, 02 log. Cerca, una imagen me devolvió la cara. Timestamp, inconsistente, PNG. Una captura del metadato que decía algo distinto a lo que la ecografía mostraba en la pantalla. Si alguien miraba, vería una discrepancia que podría derribar toda la historia clínica. Con esa inconsistencia, la duda dejó de ser intuición. Era un hecho verificable.
El ambiente alrededor tenía el zumbido de la máquina de ultrasonido y el murmullo apagado de la gente. El antiséptico en el aire parecía más denso, como si cada molécula cargara un indicio. Puse la mano sobre la mesa, dejé que la tensión me recorriera y pensé en la pregunta que vendría. ¿Qué valor tiene la verdad si destruye la familia? Camilo, desde el otro extremo, respondió con un mensaje corto que imprimí en mi cabeza. Seguimos, pero con cautela. Poco después, Camilo entregó un informe técnico que señalaba discrepancias entre la fecha y la escena clínica de la ecografía. El documento llegó en formato PDF y junto a él escuché una grabación que sería crucial más adelante. Grabación entrevista, ta Camilo 02.mp3. El análisis afirmaba que la fecha registrada en el archivo no coincidía con la cronología de la consulta y la sala. Era una divergencia que no podía atribuirse a un simple error. La duda se transformó en sospecha verificable, respaldada por una auditoría independiente que el abogado había recomendado. El ambiente se hizo más estrecho, el sonido de la computadora parecía más alto y cada clic sobre el archivo parecía un latido que marcaba un nuevo punto de giro. En la mesa, además, descansaban el respaldo, diligencia C2EML y el contrato, confidencialidad C02.pdf, documentos que, por primera vez, mostraban que la historia no era simple. La sensación era de haber puesto un dedo en una grieta que podría derrumbar toda la pared de confianza que habíamos construido alrededor de la clínica y de la familia. El peso de la evidencia empezó a influir en la forma en que miraba al doctor Calderón. Si negaba aquello, sería una negación pública, no privada, y la repercusión alcanzaría a todos. El silencio que siguió al presentar la evidencia no fue de alivio, fue de inevitabilidad. Algo grande se movía, y yo tenía que estar preparado para lo que viniera después. Entonces enfrenté al médico con la evidencia. Lo miré a los ojos y le mostré la acumulación de pruebas, el archivo con timestamps inconsistentes, la auditoría técnica que pedí, las notas y el correo que respaldaba la revisión. Él negó de inmediato. Dijo que era un malentendido, que la verificación sería esclarecida si esperábamos a una revisión más exhaustiva. Incluso insinuó que debíamos reservar juicio para evitar desorden público y no empeorar la reputación de la clínica. En ese momento, la confianza en el médico se deterioró públicamente y mi presencia ante la Junta se convirtió en la única ruta para esclarecer la verdad. Entre los papeles que tenía en la mano aparecieron el respaldo Diligencia 02 EML y el contrato Confidencialidad NIL02.pdf. Pruebas de que la situación superaba un conflicto clínico y entraba en territorio de interés corporativo. La conversación fue corta, cortante. No había espacio para explicaciones largas cuando cada minuto añadía más tinta a una historia que ya no podría olvidarse. Y entonces, mientras cerraba la carpeta, escuché en mi mente la frase que ya sabía que tendría que decir en adelante. La contradicción entre la aversión del médico a exponer la verdad y la evidencia revela que algo está podrido. La auditoría apareció en la pantalla cuando abrí el expediente. 2 sellos de tiempo idénticos quedaban grabados en la entrada de la ecografía y la fecha de la cita no coincidía con ninguno de ellos. Eso no era un error menor, era una señal de manipulación. Tomé nota y guardé la evidencia en la carpeta de pruebas. Registro, auditoria, ecografía 03.pdf y captura. Pantalla, timestamp, no03.png. El documento mostraba 2 entradas para la misma acción, como si alguien duplicara la huella digital. Si alguien lo veía, entendería que hay algo mal. El hallazgo exigía corroboración, no solo sospecha. Yo sabía que esto aclaraba un punto clave. La verdad tenía un peso distinto cuando hay interés detrás. Más tarde, llamé a Valeria y a Mateo para conversar, por separado. Con Valeria, la conversación fue seca. «No quiero que esto rompa mi vida ni la de mi bebé», dijo, con la voz contenida. Su mirada evitó la mendacidad de la escena y se fijó en la ecografía que tenía frente a ella. Contra su miedo, me habló claro, como quien sabe que el tiempo de las respuestas no llega sin costo. Con Mateo, la conversación fue distinta, tensa y breve. «No quiero que todo se rompa, pero no quiero ocultar la verdad», respondió, mientras apretaba el puño derecho.
Sus palabras revelaron tensiones previas, señales de una presión que ya estaba desbordando la relación entre padre e hijo. Registré esas declaraciones porque no eran pruebas, eran contexto que empezaba a codificarse como evidencia. La atmósfera en la casa pesaba, cada gesto, cada silencio, cada pregunta repetida. ¿Qué valor tiene la verdad si destruye la familia? Pensé en voz baja, y esa pregunta se quedó colgada entre las paredes de la sala. Más tarde, antes de cerrar la jornada, Camilo me entregó un avance técnico. El informe técnico, DERU3.pdf, señalaba discrepancias en el origen del archivo de la ecografía, y la impresión de la conversación con Camilo quedó grabada en grabación, entrevista, Camilo, Nitheu 2, POM MP3. A la vez, me mostró un registro, conversación Ninoto 3. XT que parecía confirmar tensiones entre Valeria y Mateo y el peso de la decisión que cargaban. Con esas piezas, la duda dejó de ser teoría y se volvió sospecha verificable. En ese mismo intercambio, Alejandro habló con el médico. Calderón negó las irregularidades y propuso reservar juicio para evitar desorden público. Presenté la evidencia adicional, respaldo, diligencia 02 EML y contrato confidencialidad TIO 02. EDF, 2 documentos de peso que complicaban la lectura simple de la escena y abrían la puerta a una revisión formal. El ambiente se volvió áspero. El zumbido de la computadora parecía acompañar cada réplica del médico, cada gesto de defensa, cada silencio que seguía. El peso de las pruebas comenzó a imponerse. En ese diálogo con Camilo me quedé con la impresión de que la clínica estaba al borde de un choque entre ética profesional e intereses corporativos. Lo que parecía un conflicto familiar se convertía en un pulso entre la verdad y el miedo a las consecuencias. Valeria y Mateo seguían bajo la presión de una decisión que podría decidir el futuro de ambos y, quizá, de su hijo. Aunque la conversación con Calderón había sido áspera, él mantenía la versión de que no había nada probado aún, que todo podría encajar si se dejaba la discusión para otra ocasión. Yo, sin embargo, tenía ya suficientes indicios para llevarlo a una instancia más formal, la junta de la clínica. El camino iba a exigir decisión y consecuencias, no vueltas atrás. La decisión de llevar las pruebas ante la junta llegó como un acto necesario, no como una bravata. Abrí la ruta de la reunión con Camilo, presenté el conjunto de documentos y esperé la respuesta de la administración. Calderón, al recibir la documentación, apenas ocultó su malestar. La tensión en su lenguaje corporal decía más que cualquier defensa. A esa hora ya no había vuelta atrás para la lectura de la evidencia. El expediente mostraba una evidencia que no se podía ignorar. El resto de la escena fue un choque de narrativas. La clínica trató de desarmar la credibilidad con palabras medidas y tuteladas, pero la evidencia estaba en la sala y no se puede desnaturalizar con simples explicaciones. La contradicción entre la aversión del médico a exponer la verdad y la evidencia revela que algo está podrido. Son las 9:13 cuando Camilo entra al despacho con un sobre que parece liviano, pero el peso de lo que trae se siente en el aire. Se acerca a mí y posa un archivo en la mesa. Acuerdo, confidencialidad 04 PDF, seguido de una captura impresa. Página, informes 04.png. Su voz baja evita que el resto de la sala escuche, pero el silencio entre nosotros habla más fuerte que cualquier palabra. El doctor Calderón no actúa solo. La clínica lo protege, susurra, dejando claro que no es una pelea entre dos personas, sino un acuerdo al que nadie quiere mirar de frente. Tomo la grabadora, apunto mentalmente las fechas y dejo que el peso de la evidencia aguante el primer golpe. El documento huele a papel recién impreso y a miedo. La firma parece casi ilegible, como si alguien hubiera querido borrar su propia firma de la historia. La habitación se enfría y la boca me sabe a metal. Este es el primer indicio claro de que la verdad podría estar al servicio de un daño mayor que nuestra familia. Valeria entra poco después, con la misma tensión contenida en cada gesto que ha tenido desde que comenzó todo esto. Tú temes a la verdad y a lo que podría traer, dice, y su tono corta la distancia entre nosotros como una cuchilla. No quiero perder al bebé ni a Mateo, pero no voy a permitir que la mentira consolide una paz basada en excusas. Sostiene en su mano una hoja marcada Carta Protección 04.pdf y, a la par,
un grabador pequeño que apoya en la mesa para que yo escuche su voz cuando no esté junto a mí. He decidido proteger a alguien que está en peligro, no a mí misma, continúa. Y la frase cae sobre la mesa como un sello definitivo que nadie puede ignorar. En su voz hay miedo, sí, pero también una resolución que no admite negociación. La conversación entre Valeria y yo se alimenta de preguntas que nadie quiere responder. Las respuestas duelen más que las dudas. En esa conversación, ella revela una decisión que tomó para resguardar a alguien más, y esa revelación coloca a la nuera en una posición de sostén moral que nadie había pedido. Entre líneas, entiendo que la jungla de intereses que rodea este caso no es solo médico, sino legal y personal. La presión de la separación acecha, y cada palabra que decimos podría rescatarla o hundirla. La tensión crece, la relación entre la nuera y el hijo se tensa aún más, y la escena se llena de gestos que dicen más que cualquier argumento. Un silencio que se alarga, una mirada que evita el borde de la confrontación y una mano que tiembla apenas al abrir una carta. Queda claro que la verdad tiene un precio alto y que alguien teme perderlo todo si la verdad sale a la luz. ¿Qué valor tiene la verdad si destruye la familia? La pregunta se me prende en la cabeza y la voz de Camilo, en algún lugar del pasillo, parece responder sin querer. La justicia puede doler, pero la mentira garantiza una teja sin grietas que, tarde o temprano, cae. En ese intercambio, la evidencia empieza a respirar. La grabación de Valeria, la carta de protección y el miedo real que da la posibilidad de una ruptura definitiva. Yo anoto cada detalle, guardo cada archivo y entiendo que el núcleo de la decisión ya no es solo mi hijo o mi nuera, sino la responsabilidad de no dejar que el miedo decida por todos. Luego, en la sala contigua, volvemos a revisar los archivos con la paciencia de quien sabe que cada minuto puede cambiar una vida. Las notas de auditoría llegan al móvil de Camilo, imprime y reparte copias, mientras el zumbido de la máquina de la clínica parece marcar el tempo de un reloj sin caracola. En la pantalla, las diferencias saltan a la vista. La ecografía fue editada para ocultar un hallazgo crítico. Abro el registro edición 04.pdf y veo los sellos de tiempo que no cuadran con la escena clínica descrita. El archivo parece haber sido manipulado para encajar una narrativa conveniente, y la sospecha se transforma en certeza cuando Camilo señala, con un dedo tembloroso, un recuadro en la impresión, una nota que no debería estar ahí. Las notas de auditoría, edición, ecografía 04 PNG se ven ásperas, desnudas, sin rodeos. La evidencia no admite interpretación. Alguien alteró lo que se mostró para que la verdad quedara fuera de alcance. La credibilidad del doctor. Calderón, cada vez más expuesta, empieza a deshilacharse ante la mirada de todos. Y cuando él intenta corregir la conversación con una evasiva, la sala se llena de órdenes simples. Revisar el archivo completo, ampliar la revisión y exigir una segunda opinión médica oficial. El peso de la evidencia no se discute, se ordena. La gente que confía en la clínica ahora mira hacia la Junta, esperando respuestas que ya no pueden ser enterradas bajo una sonrisa de cuidado pastoral. La tensión se transforma en una posibilidad de cambio real. La pregunta que flota es cuánto de verdad puede admitirse sin desatar un conflicto que no tiene retorno. La contradicción entre la aversión del médico a exponer la verdad y la evidencia revela que algo está podrido. El sobre amarillo cayó sobre la mesa cuando encendí la lámpara de la sala y el silencio de la casa pareció detenerse. Dentro, un testamento antiguo apuntaba a un familiar directo como heredero, no a la clínica ni a la estabilidad de mi familia. El documento, fechado en 1998, tenía una firma que parecía la de mi antepasado, pero la escritura se resistía a la lectura completa. En la pantalla del ordenador estaba la versión escaneada. Testamento, antepasado, C05.pdf y la imagen copiada de ese mismo papel. Copia, testamento, C5.png. No era una casualidad. Aquello cambiaba el mapa de poder, y con él, el motivo real de la presión para forzar la ruptura. Una revelación parcial, sí, pero suficiente para entender que la verdad no es neutral cuando la familia ya estaba al borde. La evidencia, aunque todavía aislada, ya pesaba en la mesa de la cocina. Revelación parcial.
Mateo entró con la cara tensada y la voz baja, como si cada palabra pudiera volverse pública en cualquier momento. Me dijo sin rodeos que temía perder a Valeria si la verdad salía a la luz. No quiero que nos hagan pagar por algo que no queremos reconocer. Acompañó sus palabras con un archivo que ya estaba en nuestro chat. Propuesta Acuerdo 05.pdf. Un borrador para una reconciliación que buscaba limitar daños. Antes de que pudiera responder, luego se oyó la grabación de una conversación con él. Confesión Mateo del 05.mp3, donde repetía el miedo a perderla y la tentación de una salida institucional. ¿Qué haría yo en su lugar? ¿Protegemos la unidad a cualquier costo o defendemos la verdad aunque la unidad quede rota? ¿Qué harías tú? ¿Qué valía más, la paz aparente o la integridad frente a la vergüenza pública? Decidí que la reconciliación temporal era la menos dañina de las salidas posibles. Decisión irreversible. Más tarde, la conversación se volvió más fría y estratégica. En la sala de estar, propuse posponer la revelación pública para evitar que una noticia penalizable empañara la vida de Valeria y del bebé. Presenté una vía de información progresiva, una estrategia, información 005.eml, para canalizar cualquier filtración de forma controlada y un plan, protección 5.pdf, para salvaguardar a la familia ante posibles demandas y ataques mediáticos. El peso de la decisión no era solo legal, era humano. Mantener el ánimo de la casa, evitar que la verdad se convirtiera en un arma contra la nuera y el niño. Pero cada paso dejaba una huella irreversible, la posibilidad de que alguien cercano, alguien de la familia, pudiera haber participado en un intento deliberado de ocultar lo que encontraba la evidencia. Amenaza. Al mirar los papeles y las pantallas, la sospecha dejó de ser una idea distante. En aquel momento, la duda ya era una certeza morosa. ¿Quién se beneficia realmente de este silencio? Durante la tarde, registré cada pista: el testamento antiguo, la firma dudosa, la discrepancia entre fechas y escenas, y un plan para sostener la fachada sin confrontar la raíz del problema. Pero había otra corriente que cobraba vida: la pregunta de si el costo de exponer todo valía la pena para proteger a la familia frente a una corrupción que podría arruinar a todos. A medida que analizaba, comprendí que la reconciliación no era solo un acuerdo, era una decisión que pondría a prueba la lealtad, la memoria y el honor. El final de la jornada dejó una realidad que nadie esperaba. Un pariente cercano podría haber estado involucrado en la manipulación de documentos. Se reveló una verdad que no era simplemente un error, sino parte de un engranaje más amplio. Se terminó la jornada con la certeza de que la verdad, por incómoda que sea, está dentro del alcance de la familia y de la necesidad de enfrentarse a ella sin dejar que la vergüenza la destruya. Se revela que un pariente cercano podría haber estado involucrado en manipulación de documentos. El correo entre el doctor Calderón y un socio de la clínica apareció en mi bandeja a las 09:17. Decía que había que buscar una solución discreta para evitar pérdidas y evitar que el asunto se volviera público. Adjuntos: correo, socios 06.ml y un extracto llamado extracto 06.png mostraban firmas y sellos que no concordaban. En una línea, el mensaje advertía que la reputación de la clínica pesaba más que la verdad. Tomé capturas de pantalla, guardé la evidencia en la carpeta de auditoría y llamé a Camilo para que la revisara. Sabía que aquello no era un simple rumor. Si se filtraba, la Junta podría exigir explicaciones y la operación se tambaleaba. Yo ya sentía el peso de la decisión en la espalda, como una tarea que no admite demora. Más tarde, en la casa, la situación estalló en corto. El correo describía una solución discreta para evitar pérdidas: manipular la narrativa, controlar los expedientes y limitar cualquier filtración. El extracto 06 PNG mostraba una firma que no coincidía con la del día de la cita. En la clínica, el personal evitaba mirar directamente a Calderón cuando le pedía ver el archivo digital de la ecografía. Lo acompañaron a un área restringida y aún así, el timestamp parecía fuera de lugar. Vi que Camilo ya había empezado a revisar auditorías y permisos. La conversación con él terminó con la certeza de que nada sería simple de ahora en adelante. La duda se volvió certeza.
Alguien trataba de encajar una pieza mala en un tablero que no permitía lagunas. Y yo, que había visto expedientes, sabía que cada hueco era una herramienta para ocultar lo que no conviene. ¿Qué haría usted si su familia depende de una verdad incómoda? Pregunté en voz baja, pero firme, buscando una reacción inmediata. Valeria me miró sin parpadear y negó que ella fuera a aceptar una versión que dañara a la pareja o al bebé, pero no ocultó el miedo que le traía el ruido de una posible separación. Me entregó un documento cuyo nombre decía Plan Protección Bebé Tintao 06.pdf. Su explicación fue austera: protege al bebé, y si la verdad llega, prioriza su seguridad y la de Mateo. Ella insistía en que la decisión de la nuera no debía hacerse de forma impulsiva y que el niño tenía prioridad. La conversación dejó claro que la verdad tenía dos caras y que la familia podía pagar un precio alto por cualquiera de las dos. Yo, mientras tanto, no soltaba la mirada del plan. Era una póliza para el futuro que no debía fallar, aun a costa de la confianza entre nosotros. El tercer acto vino con la llegada de Camilo a la sala de juntas. En una escena tensa, Camilo presentó una carta de renuncia del médico ante la junta, citando claros conflictos de interés y la necesidad de una revisión profunda. No era un rumor, estaba ahí, impresa en papel y acompañada de un registro de la reunión, el registro Pajunta 06 PNG, que dejaba claro el peso de la decisión. Calderón negó todo y trató de desviar la atención hacia la neutralidad de la clínica, pero la evidencia era contundente. Había una red de intereses que se movía por encima de la ética. Que Camilo sostuviera aquel documento y que la Junta accediera a abrir una revisión externa cambiaba el estado de la relación entre todos. La atmósfera se crispó. La gente habló en voz baja, pero el eco de las pruebas era alto y claro. Ya no era posible mirar para otro lado. La escena se compactó en un solo eje. La verdad estaba empezando a salir, y con cada paso se hacía más difícil sostener una versión que encubría. Calderón ya no era simplemente el médico de la familia. Era un eslabón en una cadena que amenazaba con desatar un escándalo mayor que el que intentaba evitar. Yo vi cómo la acusación formal de conflicto de interés ganaba fuerza, cómo la Junta tomaba la decisión de auditar de forma externa y cómo Valeria, Mateo y la familia entera empezaban a mirar de frente el espejo que se les había puesto delante. La tensión no solo era por la ecografía, era por el control de la historia que podría destruir la confianza que nos quedaba. La contradicción entre la aversión del médico a exponer la verdad y la evidencia revela que algo está podrido. Valeria se levantó de la silla y habló sin rodeos. No vamos a separarnos ahora. La verdad debe definirse sin exponer al bebé. Yo, Alejandro, la miré y vi la contundencia que faltaba cuando la familia parecía caer. La casa respiraba con el zumbido de la ecografía que aún sonaba en mi cabeza y con el bip del monitor de la habitación del bebé. El doctor Calderón había empujado la salida rápida para salvar su reputación y evitar el escándalo social en la clínica de la Avenida Costanera. La presión social nos exige actuar, murmuró alguien desde la sala de espera, pero nadie se atrevió a responder en voz alta. Valeria agregó: haremos lo correcto, sin esconder nada. En ese instante, la pregunta que nadie quería responder se hizo evidente. ¿Qué precio estamos dispuestos a pagar para mantener la normalidad? El riesgo era claro. Si seguimos ese camino, nuestra unidad podría romperse ante una vergüenza que caería primero sobre Valeria y luego sobre mi hijo. Sin embargo, la promesa de Valeria, repetida con una calma que dolía, dejó claro que la verdad no sería enterrada. Buscaremos la verdad, sin esconderla entre maniobras. Más tarde, en la cocina, Mateo se acercó y me lanzó la pregunta que todos temíamos. ¿Qué pasa si Valeria decide quedarse? ¿Qué hacemos con el bebé en medio de todo esto? Yo aspiré y respondí con precisión. Primero, asesoría legal para entender nuestros derechos. Segundo, pruebas, no rumores. Tercero, comunicación. No vamos a improvisar. Mateo respiró hondo. ¿Y si la clínica responde con más presión o intenta manipular a la comunidad? Valeria entró en la conversación, acercándose a la mesa y sosteniendo la mirada de los dos hombres. No voy a permitir que el miedo guíe mis pasos, dijo, y su voz dejó claro que no cederíamos ante una lógica de chantaje. Se hizo silencio. Luego,
Con un tono más sereno, añadí: si crees que la verdad debe guiar a la familia, dale like. No era un gesto vacío, era una señal de que estamos en un camino difícil, pero necesario, y que cada acción tiene un costo claro. Después, acordamos que cualquier decisión se tomaría con el pleno consentimiento de Valeria, Mateo y yo, y que no habría movimientos que amenazaran la seguridad emocional del bebé. El ambiente se enfrió un poco, la tensión se estabilizó y el plan comenzó a tomar forma: enfrentar la verdad con pruebas y mantener la unidad familiar como prioridad, aunque eso signifique pagar un precio alto. En la noche, la casa guardó silencio y se dictó una declaración interna para evitar que la crisis escale. Nos reunimos en la sala de estar. La habitación del bebé siguió en calma, sin interrupciones, como si el mundo externo no existiera por unos minutos. En voz baja, redactamos un mensaje común: mantendremos la calma, investigaremos con pruebas y cuando tengamos certeza, actuaremos sin dañar la unidad. Yo observé a Valeria, que miraba la mesa llena de papeles y la foto de nuestro hijo en la pared. Mateo, sentado, cargaba la tensión en sus hombros. Ella rompió el silencio con una palabra que sonó a compromiso: quiero proteger al bebé y a esta familia. Asumiré el costo de la verdad, aunque sea doloroso. Y entonces, la decisión quedó registrada en cada gesto, en cada mirada, en cada llamada a la prudencia que seguiría. Valeria asume el control de su destino, poniendo fin a la presión externa. Desperté con el zumbido de la máquina Steel en la sala de reuniones y el eco del pasillo parecía empujarme hacia una verdad que nadie quería nombrar en voz alta. Camilo entró con un sobre que pesaba más de lo que parecía y lo dejó frente a mí junto a la taza de café que había usado para cubrir el temblor de las manos. Abrió el sobre y dejó ver un correo entre el doctor Calderón y un socio de la clínica. Acuerdo, confidencialidad 04.pdf. El texto insinuaba una solución discreta para evitar pérdidas y proteger intereses. En la pantalla, la firma de Calderón parecía borrosa. El informe tenía tachones que no coincidían, como si alguien hubiera querido borrar trazos. El guardia de seguridad lanzó una mirada al pasillo y el murmullo de las máquinas de ultrasonido parecía marcar el tempo de lo que venía. La clínica pidió una auditoría externa. El reloj parecía acercar la fecha de la verdad y con cada minuto que pasaba crecía la posibilidad de que el qué y el por qué se volvieran públicos. Amenaza. Más tarde, la conversación entre Alejandro y Camilo se volvió inevitable. Yo, quedando en segundo plano, pedí ver el registro de permisos para revisar los expedientes. Camilo asintió y dijo que ya había pedido la revisión de auditorías y de la autenticidad de la ecografía. En la clínica, nos guiaron a un área restringida para observar el archivo digital. Apareció un timestamp que no coincidía con la escena clínica descrita, y de inmediato la pregunta dejó de ser teórica. ¿Qué otra cosa podría estar alterada? Valeria habló con claridad, sin perder la firmeza. Estaba dispuesta a enfrentar la verdad, pero solo si protegía al bebé y a la familia. Dijo que había tomado una decisión para proteger a alguien más, no por cobardía. Yo grabé la conversación y guardé el audio. Conversación Valeria 04.mp3. También copié el correo de Camilo y el registro de la revisión. Registro conversación 04.xt. El peso de sus palabras no fue emocional, fue un mandato necesario para entender la magnitud del conflicto. Revelación parcial. En la sala de juntas, Camilo dio el siguiente paso con la solemnidad de quien sabe que el tiempo no perdona errores. Presentó la carta de renuncia del médico ante la junta, citando conflictos de interés que atravesaban la clínica y el cuidado de la familia, como si fueran líneas paralelas que nunca debieran cruzarse. El sobre que sostenía tenía el sello, la firma y la voz de autoridad que no aceptaba dilaciones. Carta, renuncia, 06.pdf y un registro de la reunión, registro junta 08.png, que sellaba el momento. La sala se comprimió en un silencio que parecía pesado, y cada mirada oscilaron entre el miedo y la determinación. Valeria, Mateo y Alejandro se miraron, como si cada uno tomara una pieza del rompecabezas y esperara a que los demás aceptaran la que faltaba. La mecánica de la verdad se imponía por encima de la emoción. La evidencia no era un papel aislado, era un conjunto que exigía acción, decisión irreversible.
La ciudad parecía respirar más despacio cuando la noticia se filtró por los pasillos. La Junta había tomado una decisión difícil y el futuro de Calderón ya estaba fuera de sus manos. En la conversación posterior, Camilo explicó que la renuncia no solucionaba todo, pero sí ponía un coto a la narrativa que la clínica mantenía para sobrevivir a la tormenta. Yo observé cómo Valeria se volvía más discreta, cómo Alejandro ajustaba la postura y cómo Mateo, el puente entre generaciones, asentía con una seriedad que hacía temblar la voz de cualquiera que osara cuestionar la unidad familiar. La evidencia se acumulaba: un correo, una carta, un sello. Cada pieza, una pieza de un juego cuyo tablero no era la clínica, sino la reputación de todos ellos. La tensión ya no era una emoción aislada, era una fuerza que empujaba a la familia a definirse ante el mundo. La suspenso crecía, y estaba claro que la verdad se negaba a quedarse quieta. La Junta suspendió al doctor Calderón, y la promesa de un cuidado de familia más consciente quedó grabada como una memoria que pesaba más que cualquier diagnóstico. A las 09:15 apareció en mi pantalla la carpeta de la investigación pública 09.pdf, junto a la imagen Nota de Prensa 09.png. El informe dice que el médico fue colocado para encubrir un conflicto entre la clínica y un fabricante de dispositivos médicos. El riesgo para todos era claro. Una verdad expuesta podría devastar la reputación de la clínica y abrir una revisión regulatoria. Yo, Alejandro, anoté cada detalle y fijé el primer objetivo: entender qué parte de esa narrativa era fachada y qué quedaba por demostrar. Más tarde, la lectura del documento dejó claro que el doctor Calderón fue colocado para proteger un conflicto mayor. El informe describe un plan para desviar atención médica y salvaguardar un interés privado de la clínica frente a un fabricante de dispositivos. El efecto inmediato fue la caída de la credibilidad del médico y una desconfianza que empezó a correr entre el personal y los vecinos. En la página final del PDF quedó marcado que grupos internos discutían la necesidad de mantener la operación en secreto. La nota de Prensa 09. NG acompañaba ese argumento con un tono de silencio público que parecía autorizado. Más tarde, decidí actuar. Transmití una declaración a la comunidad y envié un correo con el asunto 09, Comunidad DAN 09 OML, adjuntando la declaración pública DAN 9.pdf para que fuera verificable. Dije que la familia elegía la verdad y la protección mutua, sin traicionar a nadie que no fuera necesario expor, y que no actuaríamos por vanidad, sino por justicia. En el propio correo quedó constancia de la intención de transparencia, y la comunidad recibió una versión escrita que podía ser cuestionada o ratificada. Esta jugada duplicó la presión y obligó a la clínica a mirar con claridad el resto de expedientes. Valeria me llamó después para discutir la verdad que protegía al bebé y a todos nosotros. En otra conversación separada con Mateo, quedó claro que la tensión no se disipaba, pero Valeria afirmó que quería mantener la relación por el bebé y por una verdad que protegiera a todos. Le entregué el Decisión Colectiva 09.pdf y grabé su voz en Valeria, Decide Pian 09 MP3, para dejar un rastro de su determinación. La conversación reveló que el miedo a perder la familia podía ser tan fuerte como el deseo de justicia, y que el plan de proteger al bebé requería un ajuste moral que no podía fallar. El efecto inmediato de estas revelaciones fue mayor. La clínica ordenó una auditoría externa y la conversación pública se intensificó. En la sala de juntas presenté el material clave, la investigación pública 09.pdf y la nota de prensa.09.png como pruebas de la presión que ya no se podría ignorar. Yo observaba cómo Calderón perdía el control de la narrativa ante la mirada de Camilo y de la propia Valeria, quien insistía en que la verdad protegía al bebé y no a nadie en particular. En ese marco, lancé una pregunta directa a la audiencia. ¿Qué valor tiene la verdad si destruye la familia? Si te parece injusto, dale like. La siguiente etapa se acercaba. La verdad podía no salvar todo de inmediato, pero sí forzaría una revisión profunda y un replanteo ético en la clínica. Yo sabía que la auditoría externa no sería un simple trámite, sería el espejo ante el que Calderón y la clínica tendrían que responder. En ese contexto, la claridad crecía.
Ya no era solo un conflicto entre un médico y su cliente, era una batalla por la integridad de una comunidad entera. Y la verdad, en esa tensión, ya tenía su propio peso. La verdad culmina con la suspensión del médico y la promesa de un cuidado de familia más consciente. La noticia cayó en mi escritorio a las 10:04. El doctor Calderón había perdido la licencia tras la auditoría final. A las 02:31 de la madrugada, Valeria dio a luz en la sala de partos de la clínica privada del puerto. El bebé llegó llorando con fuerza. Sobre la mesa quedó el sobre sellado que contenía el informe de nacimiento y junto a él el documento que anunciaba la suspensión del médico. En el borde del escritorio estaban el PDF licencia cancelada 10.pdf y el comunicado público 10.png. Miradas frías que dejaban claro que la verdad ya no era una sospecha. El rumor de las máquinas y el olor a antiséptico no impedían que la realidad golpeara. La verdad tenía un costo y estaba cobrándolo aquí, en nuestra casa. Valeria sostuvo al bebé en sus brazos y su mirada encontró la mía con una mezcla de cansancio y decisión. Mateo se acercó, apretó su mano y dijo sin rodeos que no permitiría que la verdad fuera enterrada otra vez. Yo, con la voz más directa de la que fui capaz, asentí. La verdad tenía que guiar nuestra acción, y la familia no podría ser utilizada como herramienta para ocultar intereses. Decidimos no ocultar lo que sabíamos, buscar justicia sin exponer al niño a un escándalo prematuro. Escribimos un acuerdo silencioso entre nosotros: proteger a Valeria y al bebé, mantener la unidad familiar y desenterrar la raíz de la manipulación sin que el bebé pagara el precio. Valeria asintió. En ese instante entendí que la decisión no era solo nuestra, sino por el futuro del niño que acababa de nacer. Más tarde, la clínica confirmó la apertura de una auditoría externa y la suspensión temporal del doctor Calderón. La noticia llegó como un paso hacia adelante, una señal de que la verdad podía salir sin destruir a todos de golpe. Pedí a Camilo que acelerara la revisión de expedientes y permisos. Él respondió con un gesto breve y la promesa de traer respuestas. En el registro digital del ecógrafo apareció una fecha que no coincidía, y aquello dejó de ser una sospecha para convertirse en evidencia palpable. Entregué a Camilo la solicitud formal de revisar todos los registros médicos y administrativos. Me respondió con el visto bueno para consolidar las pruebas. En la casa, la conversación cambió de tema. Ya no se trataba de una sospecha, sino de un conjunto de papeles que podían determinar nuestro próximo movimiento. Valeria me habló en voz baja, pero firme, explicando que su temor no era perderme, sino proteger al bebé de un engaño mayor. Dijo que la relación podría continuar, siempre que la verdad guiara cada paso y se fijaran límites claros. Esa misma tarde, Camilo presentó un informe técnico que señalaba inconsistencias en el origen del archivo de la ecografía, acompañado de una grabación de la conversación entre Camilo y otro profesional. Juntamos las piezas: un acuerdo de confidencialidad entre la clínica y el médico, un recibo de pago ligado a una auditoría y la posibilidad de exigir una revisión independiente. Presenté la evidencia ante la junta de la clínica, sin difundirla públicamente aún, para evitar daños innecesarios, pero dejando claro que la verdad ya no podía ser ocultada. La familia entró en una nueva etapa. El bebé trajo una especie de calma forzada por la realidad, y Valeria decidió mantener la relación por el bebé y por la responsabilidad que asumió esa noche cuando aceptó que la verdad no podía ser una cortina de humo. Mateo, con el peso de la decisión, aceptó la necesidad de sostener a la familia y buscar un camino conjunto. En casa se lanzó una declaración interna para preservar la calma durante la crisis. La confianza se fortalecía a través de actos y no de promesas vacías. El certificado de nacimiento llegó y fue guardado con cuidado. El bebé ya tenía identidad legal y un lugar en nuestra historia que nadie podría arrebatar. La junta de la clínica recibió las pruebas y ordenó una auditoría externa, y el doctor Calderón quedó suspendido mientras se estudiaban los hallazgos. Yo y Camilo sostenimos una conversación final sobre las consecuencias morales de las acciones. La honestidad dejó de ser una cuestión de orgullo y pasó a ser un modo de vivir. Valeria compartió con sus suegros que deseaba mantener la relación por el bebé y por un futuro que protegiera a todos. El grupo aceptó la idea de un pacto renovado para la familia.
Se emitió una declaración interna en la casa para preservar la calma durante la crisis y demostrar que la unidad se mantiene más allá de las sombras de un engaño. Al finalizar el día, la familia se unió en un compromiso público de apoyo y responsabilidad mutua. El médico perdió la licencia tras la auditoría final. La clínica enfrentó las consecuencias y la paciencia de todos fue puesta a prueba. Valeria dio a luz y la familia recibió al bebé como una promesa de continuidad. La verdad, por fin, se impuso sobre la presión y la vergüenza. La clínica tuvo que responder ante una auditoría y la sociedad miró de cerca cómo nos comportamos ante la verdad. El legado familiar queda intacto gracias a la verdad, pero el costo humano permanece.